Voy a comenzar con una lectura de la palabra y ya veremos dónde nos lleva el Espíritu Santo a leer. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, empezando en el versículo 8, y dice: dureza de la vida de los apóstoles. Ya estáis satisfechos, ya os habéis enriquecido, sin nosotros habéis llegado a reinar. Ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros, porque pienso que Dios a nosotros los apóstoles nos ha puesto los últimos como condenados a muerte, pues nos hemos convertido en espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros necios por Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honrados, nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados, andamos errantes y nos esforzamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y los soportamos, nos ultrajan y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo, el desecho de todos. Qué duro que es esto, ¿no? Qué palabras, y pensar que es verdad. Pero es también misterioso porque estos son los caminos del Evangelio. Así camina el Evangelio por este mundo. Y es una historia que se repite a través del tiempo. Si podemos leer nuestra historia sagrada solo del cristianismo, la nueva alianza en Jesucristo, la nueva creación en Jesucristo, que entra en flor después de su ascensión y la llegada del Paráclito, del Espíritu Santo, que es cuando los apóstoles se llenan de ese fuego del Espíritu y de sabiduría y también de esa fuerza que los lleva con ese celo apostólico a llevar esas buenas nuevas de Jesucristo sin miedo, y llegan hasta el martirio, lo cual es increíble si realmente lo pensamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Se fueron con un celo tal que se fueron hasta el martirio. Se tenían mente para nada, no los detenía, los mantenía firmes, y debemos saber nosotros que el Señor nos está enseñando mucho con todas estas señales. Cuando yo leo este pasaje que acabo de leer de San Pablo y la descripción que él da sobre los apóstoles comparados con aquellos que reciben todas esas gracias de los apóstoles en las iglesias que él va abriendo, ¿no? Poco a poco, a medida que camina con el Evangelio, nos damos cuenta cómo es que el trabajador, el obrero de la viña del Señor, está dedicado a sacrificar su vida, a dejarlo todo, a no mirar para atrás e irse con ese mensaje hasta la muerte, irse con él, y sin importar lo que sucede alrededor, porque se ve cómo la gente que se beneficia de estos mensajes, pues es la que recibe toda clase de bendiciones temporales, y la meta es que también las reciba eternas, que es lo que buscan los apóstoles. Pero los apóstoles caminan en una vida totalmente sacrificada. Ahora, como estamos en Cuaresma y estamos viviendo este camino cuaresmal con la iglesia, con las tradiciones de nuestra iglesia católica, que nos invita a dar un alto en el camino, un alto para mirar con cuidado, pues, nuestro estado, el estado de nuestra alma, y también para que nosotros vigilemos en qué forma nos estamos comunicando con Dios. La oración, la verdadera oración, es una conversación con Dios.
Esa es la verdadera oración, porque, claro, tenemos la salmodia, la recitación de las oraciones, tenemos muchas devociones. Nuestra Iglesia Católica es muy rica en eso, pero cuando hablamos de la verdadera oración, estamos hablando de un encuentro personal con Dios de uno a uno, donde uno está comunicándose con el Señor y uno sabe que está hablando con Él. No es que uno necesita creer que está hablando con Él, no, pues de por sí la fe nuestra nos lleva a creer siempre, sino de que uno sabe, está enterado de que cuando está orando uno a uno con el Señor está ahí, está presente. Esto es muy importante, porque si usted no tiene eso claro y cuando usted ora, el Señor está quién sabe dónde, por allá en una nube o quién sabe, o en la historia o en su memoria, pero no está presente ahí al frente suyo como está presente cualquier persona con la que usted habla. Eh, y esto hay que definirlo claramente. Usted cuando ora, usted sabe que está hablando con Dios. Es como cuando usted ora con la Virgen María. Usted sabe que está orando con ella, que ella está ahí. Cuando ora con los santos, con los ángeles, ustedes saben que todo esto es la comunión de los santos, esta comunicación de la que estoy hablando. La verdadera oración es una conversación personal con Dios o con el santo o con el ángel. Aún con las almas de purgatorio, porque nosotros oramos con ellas también. Es una iglesia, la iglesia purgante y parte de las tres iglesias, la militante, purgante y triunfante, que es el cielo. Militante nosotros en la tierra. Y sabemos que estamos unidos en oración, siempre, siempre estamos unidos en oración. Entonces, el sentido de la verdadera oración es el tener ese convencimiento, esa seguridad de que cuando yo estoy orando, el Señor me está escuchando. Estoy con Él. Miren ustedes qué importante es aprender a descubrir la adoración al Santísimo, el sentido de visitar al Señor cuando el Señor está expuesto, cuando el Señor está en el sagrario, llegar allí y estar con Él y hablar con Él y compartir con Él el silencio también, compartir con Él todo lo que llevamos en nuestro corazón, compartir con Él nuestra vida. Él nos creó, Él nos conoce. Se puede imaginar lo que significa llegar uno como criatura creada por Él y llegar a su presencia, a una capilla de adoración o a la iglesia donde está el sagrario y estar ahí con el Señor. Él conoce todo, sabe todo de nosotros. Uno va a adorarlo, a bendecirlo, a darle gracias y también a lamentar las pruebas que esté viviendo o a glorificarlo por las cosas tan buenas que pueda estar viviendo también, porque somos peregrinos y el peregrinar nos lleva por terrenos escarpados a veces y pasamos por momentos complicados, como también nos lleva a veces por verdes praderas, eh, por días soleados y días de tormentas. Todo esto es parte de nuestro caminar. Entonces, cuando nos postramos para visitar al Señor en el Santísimo, eh, ese Dios que nos conoce está ahí con nosotros. Esto debe ser muy importante. Ahora, también la verdadera oración tiene que ver con el Dios omnipresente, que quiere decir que está presente todo el tiempo, con todos, en todo. Entonces, aquí llegamos a una realidad que debemos asumir, porque entre más la podamos asumir, más fortaleza interior recibimos, porque nos integramos con ese Dios omnipresente todo el tiempo, en todas partes.
No solamente cuando vayamos a adorarlo, al Santísimo, sino también donde estoy, trabajando, caminando, de un lado para otro, en mi casa, donde yo esté. Él está ahí, Él está presente, Él está con nosotros. Eso es lo que quiere decir omnipresente. Y la iglesia nos revela ese misterio y nosotros lo creemos porque esa es nuestra doctrina, es nuestra teología, es el tratado de Dios. Dios es omnipresente. Si le dedicamos un momento a pensar en la omnipresencia de Dios, ese es un momento de oración. Por ejemplo, es un momento de oración verdadera. Piense usted en el silencio de su corazón acerca de un Dios omnipresente, que eso quiere decir que allí donde usted está en este momento, ahí está el Señor, ahí está con usted. Porque nosotros estamos dentro del agua de Dios, en el océano de Dios. Somos esos peces que nadan en el agua de Dios. Nadie puede subsistir si no está dentro de esa agua, porque nacimos del agua. Miren ustedes que si usted ve un pescado en el mar, en el agua, en el río, en un acuario incluso, eh, usted sabe que si ese pescado se sale de ahí, ¿qué le pasa? Pues boquea un rato y se muere, ¿sí? A no ser de que se vuelva a caer al agua. La diferencia entre ese pescado y nosotros no es nada. Si nosotros nos salimos de Dios y vivimos en pecado mortal y no tenemos una relación personal con Él, es un pescado afuera del agua. Si por eso es que consideramos que los que no conocen a Dios o los que se han alejado de Dios pertenecen al reino de los muertos. Son muertos en vida, porque solamente les falta el entierro y el entierro es para hacia el abismo, eh, porque se salieron del agua y ya no tienen vida, porque el agua es vida. Y sabemos que entonces la oración verdadera tiene que ver con integrarse a esa realidad. Dios es omnipresente porque yo estoy en su océano de amor. Ahí es donde yo nado, ahí es donde yo respiro, ahí es donde yo existo, existo en Él. Y si tengo eso claro, estoy muy saludable, porque piense y verá que cuando uno considera esto con responsabilidad y lo tiene muy claro, uno se siente integrado a ese océano de Dios y sabe que está nadando en Él, existiendo en Él, viviendo en Él. Qué diferencia tan grande a cuando uno tiene un Dios que es solo religión, y entonces yo voy allá al templo y allá de pronto voy a misa o de pronto me confieso o de pronto voy a alguna fiesta especial de la iglesia y salgo de allá. Cuando salgo de allá, salgo de la iglesia, salgo de Dios también. Ya Dios no está para donde yo voy. Ya Dios no está en el trabajo, ni en mi vida diaria, ni en las cosas que hago. Ya no. Yo tengo que ir allá al templo para hablar con Él, para verlo, para estar con Él. El resto de los lugares no. Ay, tengo que volver al templo, que necesito hablar con el Señor. Bueno, eso no es un pecado ni está mal, pero lo que pasa es que para hablar de la verdadera oración se tiene que hablar de la verdadera concientización de que Dios es omnipresente. O sea, Dios no solo está en el templo de ladrillos, Dios está en el templo de nuestro corazón, si es que somos fieles a Él. Es omnipresente, está en todas partes. Esta claridad es esencial en nuestra vida de oración, porque entonces yo puedo estar en oración como dicen los santos. Usted lee la vida de los santos y muchísimos de ellos dicen, vivan permanentemente en oración. Hay gente que como no conoce sobre la oración, sino tan solo la salmodia y la recitación, dice, ay, qué cansancio, ¿cómo pueden orar todo el día? Porque piensan que la oración es solo eso.
No conocen el espíritu de la oración. No conocen que uno puede estar en silencio y estar orando, existiendo en Dios, porque está uno compenetrado con Él y entendiendo a Él. Y esto es importante de tenerlo claro, porque entonces esto transforma nuestra vida. Porque primero, usted nunca estará solo, nunca estará deprimido, nunca estará confundido, nunca estará desesperado, porque vive en la esperanza, vive en, vive en la paz y en el gozo de Dios, a pesar de las circunstancias que usted viva en su vida. No importa qué le pase, usted vive en Dios, Dios vive en usted, usted está en su océano de amor. Usted es ese pescado que va ahí en esa agua de Dios. Y esto le da a uno una realización plena de lo que es un hijo de Dios. Uno se siente amado, se siente integrado a un Dios que no lo pierde uno de vista, un Dios que es totalmente asequible, un Dios que siempre está ahí. Es como la familia reunida en casa. El padre puede estar en la sala de la casa leyendo un periódico y los hijos corren de un lado para otro, pasan de un lado para otro, la mamá también, todos se mueven de allá para acá y el papá está ya sentado. Ese padre que está ya sentado está presente todo el tiempo en esa casa, en todas las actividades que están ocurriendo ahí. Si el padre se levanta de ahí, se va para otro lado y no lo ven, todos lo extrañan porque no saben qué pasó con él, para dónde se fue. Mientras que él está allá, todo está en un equilibrio con su presencia. Y esa presencia, aunque no diga nada, están todos unidos a la presencia de ese padre que está sentado ahí en la sala. Eh, Esto es un ejemplo muy elemental, ¿no? Porque es muy básico y humano, pero es para escalar un poco hacia la mística de lo que es la presencia de Dios, que es el Dios que no se va de esa sala. Ese Dios siempre está ahí. Ese Dios no se ausenta. Ese Dios permanece y siempre está ahí. Y por eso uno encuentra mucha gente católica que en momentos de dificultad eh, parece ser que pensaran que Dios no está ahí, que no escucha, porque ¿cómo es posible que esté pasando por todas estas dificultades y Él no actúa? Porque yo le imploro, yo le ruego y no veo que Él venga a rescatarme, no veo que nada demuestre que Él está ahí conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué te hiciste? Y son pruebas de fe muy grandes. La mayoría de las situaciones difíciles de la vida siempre nos llevan a desafiar nuestra fe. Y nuestra fe queda en juicio. Y mucha gente la pierde en momentos difíciles. A otros se les debilita, se les desnutre y a otros se les fortalece. Porque la respuesta sabia a todas las pruebas de la vida es que después de cada prueba salimos más fuertes y tenemos más gozo y paz, porque sabemos que sin importar la sacudida por la que pasamos, Dios estaba ahí, en la barca con nosotros y nunca se fue. Y uno sabía y estaba enterado, pero eso no quiere decir que porque Dios es omnipresente y está siempre con uno, no vamos a vivir lo que tenemos que vivir. La historia de cada uno de nosotros es particular. Y como dice el apóstol, al que Dios ama es probado, porque Él lo amó no tanto que lo pasa por el trillo, lo moldea y lo hace a la imagen que Él quiere que nosotros tengamos, que es su imagen. Y para eso se necesita vivir un moldearse muy riguroso. La mayoría de la gente no quiere pensar en lo difícil que es permitir moldearse por las manos de Dios, porque duele, porque normalmente uno vive en un mundo
donde no se acepta el dolor ni el sufrimiento. A eso hay que huirle, como huirle como a la plaga. Uno quiere estar cómodo, uno no quiere sufrir, uno quiere que todo le salga bien, uno quiere que todo el mundo lo quiera, uno quiere que todo el mundo lo apoye y que lo admire. Eso es la naturaleza humana básica, que no tiene un conocimiento de lo que es camino con Cristo, de lo que es cruz, de lo que es sufrimiento, de lo que es sacrificio, y simplemente vive por por el bienestar personal, nada más. Es lo que nuestra naturaleza humana da, es lo que espera también. Es la forma en que se vive naturalmente. Pero lo que yo estoy hablando es un lenguaje que no es natural, es un lenguaje sobrenatural, porque es un lenguaje espiritual. Entonces, como estoy hablando un lenguaje espiritual, claro, tiene una relación directa con nuestro mundo material porque en él estamos. ¿Y cómo lo vamos a ignorar? ¿O cómo lo vamos a abandonar? Porque nosotros somos responsables de lo que nos toca vivir en él. Somos administradores de lo que Dios nos confía. Pero como estamos hablando de la verdadera oración, ya estamos hablando de otro nivel. No estamos hablando de la verdadera culinaria, ni, cierto, no estamos hablando del verdadero pan del horno, sino que estamos hablando de la verdadera oración con Dios, con la corte celestial, con los santos y ángeles, con, uh, con la iglesia misma, pero con un Dios que está entre nosotros, siempre. Y esto, pues, es sobrenatural, porque, pues, uno por sentido común diría, pero ¿cómo hago para saber que Dios está acá? ¿Eso cómo se describe racionalmente? ¿Cómo para entender? Eh, y lo que sucede es que eso no se puede explicar así simplemente en palabras básicas. Eso hay que comenzar a adentrarse en el mundo espiritual para uno poder ir asumiendo esa realidad, y el mismo Espíritu Santo se encarga de hacerle ver a uno, saber, sentir y descubrir cómo se mueve Dios. Y entonces la oración ya se profundiza lo suficiente como para entender desde el fondo del alma que Dios me está escuchando, que yo estoy hablando con Él. Qué lindo que es eso. Muchos de ustedes seguro lo viven ya. Y los que no lo viven ya, pues precisamente por eso estamos acá. Estos son lo que pudiéramos llamar ejercicios espirituales de Cuaresma. Y aquí estamos invitándonos los unos a los otros a crecer más en el espíritu. Claro, nosotros hemos crecido humanamente, ¿cierto? Miren, cualquiera que sea la edad que usted tiene, joven, adulto joven, mayor, tenemos un crecimiento humano, ¿cierto? Los años que ha vivido son un crecimiento humano. Hay una experiencia inevitable de nuestro recorrido por la tierra, la vida, la existencia humana. Pero dentro de este caminar humano, que son los años que pasan de nuestra existencia con la familia, en el trabajo, las metas que hacemos, los estudios que de repente algunos hacemos, todas las experiencias de vida, esto todo es muy humano, pero al mismo tiempo hay otra experiencia que va ahí junta, que es la experiencia de Dios. Esa experiencia es espíritu, que siempre está presente y siempre está en la recepción. Y siempre Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Por eso es que dice la palabra: si hoy escucharéis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Esto debe quedar claro en nuestro corazón, que el Señor quiere que aprendamos a escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? En medio de esta vida humana que vivimos todos, uno siempre debe estar atento a
concientizarse de que Dios está ahí, todo el tiempo, en todo. Ahora, no podemos olvidarnos en ningún momento de que también está presente el enemigo. El enemigo no es omnipresente, porque es una criatura. Ninguna criatura humana o angelical es omnipresente, solo Dios. Pero sí es un espíritu activo que se traslada instantáneamente a la vida de las personas dependiendo de las puertas que uno le abre. Usted se da cuenta que uno a veces tiene que cuidarse de cuando cae el sol. Hay ciertos insectos que se entran a la casa ya cuando hay oscuridad, porque son insectos de la noche. Y uno tiene que asegurarse de cerrar todo bien antes de que anochezca para que esos insectos no entren. Lo mismo sucede con los gérmenes demoníacos, los demonios. Uno tiene que estar constantemente pendiente de que no se entren por ninguna ventana los insectos del infierno, que están siempre por ahí volando, porque este es el mundo natural y el espíritu del mundo ya sabemos quién es. Por esa razón, eso también hay que tenerlo claro, pero nada como la omnipresencia de Dios. Eso supera todas las cosas, porque es como decir, la omnipresencia de Dios es ese oxígeno que está en ese océano donde nosotros nadamos y existimos. Ese es el todo, es la vida, es lo que respiramos. Estamos hechos de eso, de Él. Aunque, aunque físicamente no tengamos un contacto directo con Él, visual o audiovisual. Hay casos extraordinarios de experiencias místicas donde se hace clara la voz de Dios y hasta su presencia se hace clara. Pero son casos extraordinarios, ¿no? Pero normalmente no ocurre así. Pero cuando una persona es orante, cuando una persona entiende lo que es la oración verdadera, entonces ya tiene una conversación permanente con Dios. Lo que les decía antes, los santos dicen, ora permanentemente. El que no sabe qué es eso, pues diría, ay, qué cansancio, permanentemente. Si yo oro una hora y así agotado, pues no, es que esa no es la oración de la que estamos hablando. Estamos hablando de estar conscientes de Dios permanentemente. Entonces yo estoy con Dios en toda parte donde estoy, porque Él está conmigo de todas maneras, pero yo estoy con Él conscientemente. Es como si usted camina por la calle con su padre, pero usted no quiere a su padre y no le interesa mucho estar con él, pero por alguna razón tiene que caminar con él. Usted camina, pero usted no está con él, a pesar de que está ahí caminando con él. Y eso sucede con Dios y nuestra vida. A veces estamos caminando en nuestro propio universo y lo que está al lado nuestro, lo que camina con nosotros, lo que está al lado o dentro, no le ponemos cuidado, no nos interesa. Es el amor propio, ¿no? De lo que hablábamos ayer. Pero hay muchas formas de llegar a la verdadera oración por medio de tantas enseñanzas, catequesis que hay en la iglesia a través de los siglos con los padres del desierto, los doctores de la iglesia, los místicos, los santos en general, nos han dejado un legado de experiencias personales con la oración. Y entonces uno podría decir que hay cientos de enseñanzas, de catequesis sobre la oración, sobre la verdadera oración. Es más, hay reglas monásticas, disciplinas monásticas de San Juan Clímaco, que son las reglas monásticas de Oriente, de San Benito, que son las reglas monásticas de Occidente, por decir así, porque nacen en Italia. Y esto todo, cuando usted lo mira, ahí aparecen toda clase de enseñanzas de cómo es que el monje debe orar, y cómo es que debemos orar todos nosotros. Y bueno, al final, todo nos lleva a lo mismo. Siempre llegamos a la conclusión de que cuando hablamos de oración, estamos hablando de espíritu, porque a quien le ora,
Usted no le está orando a una piedra, no le está orando al Dios universo. No, usted está hablando al Dios creador, no a ninguna criatura, sino a Dios creador. A veces oramos con criaturas, en comunidad en iglesia, con los santos, con las almas de purgatorio, con los ángeles. Eso es con criaturas que oramos, pero al creador siempre, siempre orándole a Dios, en unión con las comunidades, en unión con esos coros angelicales, con los santos, con todas las jerarquías celestiales. Pero entonces, yo pienso que para concluir lo que estamos reflexionando acá, uno podría decir que la oración verdadera es estar convencido, consciente que Dios está aquí en este momento con todos nosotros y que Dios siempre está acá en todo momento con todos nosotros. Si lo tenemos claro, hemos solucionado algo muy importante, muy importante. Y no es lo que yo le vaya a decir a Dios, sino es el saber que Dios está acá. Eso es más importante que lo que le voy a decir. Y ya lo demás viene por añadidura. Entonces le puedo decir lo que quiera, pero lo importante es que yo sepa que yo no tengo que ir a buscar a Dios allá, allá, y en ese edificio de ladrillo, allá meterme a buscarlo. No, yo tengo que entender que Dios siempre está acá conmigo y en todas partes donde voy. Es básico y vital para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de oración. Si tiene eso claro, está muy bien, porque usted puede ir en su auto, usted puede estar en el trabajo, usted puede estar en la cocina, usted puede estar donde está y sabe que está con Dios. Eso es estar en oración permanente. Y es muy importante concientizarse de eso, porque ¿sabe qué hace eso? Eso le ayuda a santificarse, porque si usted está consciente de que Dios está ahí con usted, las posibilidades de que usted se meta con el pecado son muy pocas, porque si está consciente de la presencia de Dios, ¿cómo va a pecar? Sí, es una forma de santificarse y por eso la invitación siempre es a eso, concientizarse de la presencia de Dios en nuestra vida. Voy a cerrar con una lectura de la carta a los Hebreos y les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos capítulo 11 desde el versículo 1 y dice: el ejemplo de los patriarcas. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Por ella los antepasados han recibido un testimonio. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas, y por la fe, aún después de muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte, y no se le encontró, porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes le buscan. Por la fe, Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia, y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber a dónde marchaba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña y habitó en tiendas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también Sara, que era estéril, recibió vigor para concebir aún superada ya la edad oportuna, porque creyó que era digno de fe el que se lo había prometido. De modo que de uno solo, y ya decrépito, nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Y esto sigue, y les recomiendo que lo sigan leyendo. Hebreos 11, capítulo 11. Léanse todo el capítulo, vale la pena. Pero entendemos acá precisamente lo que estaba diciendo yo. Por la fe, sabemos que Dios existe, que está acá, entre nosotros. Esa es la oración más importante, esa unión con Dios, esa unión de esa concientización de que Dios está acá. Dios es el único que es. Amén.